al otro lado del cristal. Nunca he sido una chica asustadiza. Crecí en Los Pinos, un caserío enclavado en la Sierra Norte de Puebla donde, si algo cruje de noche, suele ser el viento empujando las láminas oxidadas. Pero lo que sucedió en la antigua telesecundaria 16 de septiembre todavía me roba el sueño. Tenía 14 años en 2013 y cursaba segundo grado cuando la dirección anunció la ya tradicional pijamada anual, exclusiva para las estudiantes. Era una forma de fomentar la amistad, decían. A nosotras nos entusiasmaba más la idea de husmear la escuela vacía a oscuras. Nuestra aula, la 2B, daba al extremo poniente del edificio principal y estaba comunicada por una ventana basculante con un antiguo salón de cómputo que llevaba meses clausurado. Solo lo dividía un pasillo abierto al patio. Mis amigas, Isabel y Ruth, y yo, reclamamos ese sitio en cuanto oscureció. La mayoría de las compañeras se apelotonó en la biblioteca para ver películas de miedo proyectadas con un viejo cañón, pero nosotras queríamos otra clase de adrenalina. A las 10, las maestras hicieron su ronda oficial, pasaron lista, apagaron focos y dejaron encendidos apenas los reflectores del patio. Una neblina absurda, impropia de abril, reptaba sobre la cancha de cemento. Desde la ventana, entre ese vapor verdoso, distinguí algo distinto al movimiento de las maestras o de las chicas de tercero que corrían dando sustos. Alguien, o algo, se agachaba frente a la puerta del preescolar contiguo. Destellaba con un brillo opaco, casi perlado, como si llevara un vestido mojado que reflejaba la luz. Isabel lo vio también. Nos encogimos de hombros fingiendo valentía. Debe de ser Julia con su linterna. No queríamos admitir que la silueta medía la mitad de cualquiera de nosotras. Ruth se rió, ese tipo de risa aguda que nace del nerviosismo. La ronda terminó, y cuando todo volvió al silencio, se escuchó la campana de evacuación tintinear a lo lejos, a pesar de que su badajo había sido retirado el semestre anterior para evitar bromas. Aquello selló nuestro plan. Mientras todas se acomodaban en sacos y colchonetas para la proyección, salimos en puntillas, esquivamos las sombras proyectadas sobre los muros y cruzamos hacia la primaria. Los candados colgaban cerrados en casi todas las aulas, menos en el salón de música, cuya puerta estaba apenas entornada. Dentro, los atriles lucían alineados y el aire olía a madera antigua y polvo de gis, nada más. Sin embargo, a cada paso el hormigueo en la nuca crecía, como si los ladrillos observaran. Llegamos al preescolar. 3 aulas diminutas, baños al fondo y un patio de arena con columpios que chirriaban, aunque soplara apenas una brisa. Justo allí, una de las puertas se balanceaba, empujada por el viento o por algo que no quisimos nombrar. Isabel entró primera con la luz de su móvil. Su haz reveló mesas enanas, dibujos huérfanos en el corcho, un proyector de diapositivas, cubierto de telarañas. Iba a burlarme de nuestros nervios cuando escuchamos la cadena del baño golpear la losa y un segundo después, la descarga del tanque. El bramido hueco del agua rompió el silencio como si alguien invisible hubiera tirado la palanca. Salimos corriendo sin elegir dirección. Terminamos en la cancha, resollando. En ese instante, Ruth señaló la ventana alta del salón de cómputo vacío. Una mancha luminosa flotaba al otro lado del cristal. No tenía rasgos, solo el contorno leve de una niña muy delgada, recortada contra la penumbra. Duró apenas un parpadeo y se deshizo como vaho, pero las 3 la vimos. El frío se nos coló en los huesos. Volvimos a nuestro salón fingiendo normalidad. Metimos los pies en las bolsas de dormir y nos quedamos calladas. Afuera continuaba la película, risas y gritos impostados. Afuera todo seguía en orden, pero dentro del aula el aire se había espesado con un olor a tierra húmeda. El sueño nos venció de forma intermitente, como si cerráramos los ojos solo para alejarnos de aquel hedor. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me despertara un chillido que arrancó desde el vientre del edificio.
Era un grito infantil, agudo, que no buscaba ayuda sino sembrar pánico. Me incorporé despacio. Las luces de emergencia teñían de rojo el corredor. Ruth ya estaba de pie, temblando. Isabel apuntaba su celular a la ventana que conectaba con el salón clausurado. Al otro lado se vislumbraba la misma sombra perlada, pero esta vez parecía mirar directamente hacia nosotras. Donde deberían estar sus ojos había 2 hoyos negros e inmóviles. El grito se repitió, esta vez justo detrás del muro contiguo al nuestro. Entonces la puerta corrediza del salón se sacudió como si alguien se hubiera lanzado contra ella. Golpes sordos. 3, 4, 5. Escuché a Isabel susurrar mi nombre sin aliento. No hubo más diálogo. Sobró el terror para volvernos mudas. El resto ocurrió en segundos, aunque la memoria lo estira como una masticación. La ventana basculante crujió. Una fuerza invisible la alzó y la dejó caer con estrépito. Las niñas de primero que compartían el aula despertaron y se soltaron a llorar. En la penumbra, la silueta irradiaba una fosforescencia blanquecina que abarcaba toda la estancia vecina, pero lo peor era su quietud absoluta. No avanzaba, no retrocedía, solo existía allí con una paciencia inhumana. Un chasquido partió la noche. El cristal de la ventana se cuarteó desde el centro, como si una mano minúscula presionara desde dentro del salón vacío. Fue la señal que nuestros cuerpos necesitaban para moverse. Abrí la puerta corrediza y empujé a las demás al pasillo. Las luces de emergencia palidecían con cada destello. Sentí que el edificio palpitaba, vivo y hostil. Corrimos sin plan hacia la biblioteca, donde alumbraban todavía la pantalla grisácea y el proyector. Las maestras preguntaron, midiendo, nuestra histeria con ojos incrédulos. Ninguna pudo articular algo coherente. Detrás, por la escalera, se escuchó un golpeteo metálico como de pies descalzos, pisando los escalones radiantes. La jornada terminó de golpe. Encendieron todo el alumbrado, cancelaron la pijamada y llamaron a los padres a las 2 de la madrugada. Nadie se atrevió a buscar la causa de los ruidos. Cuando llegaron mis tíos marcaba las 3:30. La directora balbuceó algo sobre un cortocircuito y una travesura. No mencionó las fisuras perfectas dibujadas en el vidrio, ni la corriente gélida que aún se escapaba del salón de cómputo. Una semana después, un albañil del pueblo reparó la ventana. Al retirarla halló, entre el marco y el muro, un listón verde musgo atado en nudo doble. Parecía antiguo. Al tocarlo se deshizo, dejando un polvillo que olía a incienso rancio. Las maestras recordaron entonces que, 20 años antes, el preescolar funcionó como refugio improvisado tras un deslave que sepultó un caserío cercano. Entre los muertos estaba una niña de 6 años que nunca fue identificada porque su única pertenencia hallada era un lazo verde con olor a copal. Metieron el dato en el archivo y volvieron a cerrar el caso, como quien clava una tapa sobre algo que prefiere no respirar. La secundaria siguió operando, aunque la pijamada quedó prohibida. Rutinas nuevas, rondas de seguridad, cámaras en los postes en pasillos, sensores de movimiento. Nada ha vuelto a activarlos. No porque no haya movimiento, sino porque lo que se desplaza en las madrugadas del edificio no deja calor ni forma reconocible. Solo esa franja de luz mortecina que recorre las aulas como si buscara la ventana rota, como si esperara a que alguien le abra de nuevo. A veces, de paso por la carretera que bordea la telesecundaria, miro el bloque de salones recortado contra la oscuridad y me inclino a creer que lo soñé, pero cuando cierro los ojos revivo el arañazo del frío trepándome por los dedos. Siento el pulso de aquel vidrio a punto de estallar, la presión exacta que dibujó la telaraña de grietas, y al fondo de mi memoria, persistente como el sabor del óxido, escucho la cadena del baño soltarse sola, anunciando que la niña del lazo verde continúa buscando compañía entre las sombras de la escuela. He aprendido que el miedo no termina cuando sales corriendo. Se queda adherido, igual que el polvo de aquel listón pulverizado. Lo respiro cada noche en que las luces de mi cuarto se apagan
y un reflejo opalescente, mínimo, cruza el espejo, recordándome que algunas ventanas, por más que las sellen, nunca vuelven a cerrarse del todo. Cadenas en el taller. Me llamo Mariela Cruz y crecí en Santadeo, un caserío del norte de Chiapas, donde la bruma parece aferrarse a los cerros aun cuando el sol arde sobre los cafetales. En 2007 ingresé a la Secundaria Rural Técnica 56, un bloque de concreto pintado de verde musgo con apenas 22 años de inaugurado. Nada en su fachada advertía peligro. Sin embargo, desde mi primer día oí a los mayores repetir que al anochecer, aquel plantel respiraba distinto. Nadie ofrecía detalles. Bastaba el carraspeo incómodo de los profesores para entender que no convenía preguntar. A mediados de septiembre, un grupo de desconocidos saltó la barda y rayoneó el salón de ciencias agrícolas con insultos a la escuela. El director pidió voluntarios para repintar el aula un sábado. Acepté sin pensarlo. Era la excusa perfecta para convivir con Iván, el chico que me gustaba, y con mis amigas Belén y Uriel. Llegamos a las 8 de la mañana. El cielo presentía tormenta y el viento olía a tierra removida. El profesor de guardia, don Lucio, nos entregó brochas y cubetas y prometió regresar con comida al mediodía. El pasillo lucía desierto. Las rejas de los talleres estaban cerradas con gruesas cadenas, carpintería, soldadura y, al fondo, electricidad. Esa última puerta, de lámina gris, tenía un ventanuco cubierto por papel periódico envejecido. Nadie intentaba siquiera asomarse. Iván bromeó con que parecía la entrada a un búnker, pero su risa sonó forzada y no insistió. Pasamos la mañana tapando grafitis. Cuando la primera mano secó, don Lucio dijo que iría al pueblo a comprar pollo rostizado y refrescos. Tardaría 1 hora. Quedamos 5 alumnos solos, envueltos en olor a esmalte. Me aparté con Iván para buscar agua en la llave del patio trasero. Eran las 4 menos cuarto, y el sol se rendía tras los pinos, tiñendo todo de óxido. El viento soplaba áspero. Aún así, entre las ráfagas se coló un sonido leve. Al principio pensé que eran las risas de Belén, pero aquello era tenue y rasgado, como cuando un niño solloza procurando no ser oído. Iván se detuvo en seco. Sus hombros temblaban. Le pregunté qué ocurría. Solo alzó el índice para pedirme silencio. Entonces percibí el llanto con nitidez, saliendo, imposible, del taller de electricidad. Nos acercamos. El candado seguía puesto. La ventana permanecía tapada. A escasos centímetros, los gemidos parecían rebotar entre las bancas metálicas. No eran ecos de la calle ni juego de nuestra imaginación. Alguien lloraba dentro de un sitio que llevaba días cerrado. Iván susurró que esa no era la primera vez. Aquí dicen que vive la niña. Musitó, sin mirarme. Me confesó que evitaba pasar por aquel corredor después de clases. No quise creerle. Hice girar el pomo, firme. El metal helado me dejó los dedos entumecidos. Regresamos al aula sin mencionar lo ocurrido. Belén nos miró con extrañeza. Dijo haber sentido un golpe de frío, como si se abriera un refrigerador gigante. Antes de responderle, el cielo rompió en trueno. Las lámparas fluorescentes palidecieron. La energía eléctrica titiló y una sombra recorrió las paredes recién pintadas, aunque no había nada que pudiera proyectarla. Don Lucio volvió empapado. Mientras repartía la comida, comenzó a relatar, sin que nadie lo pidiera, la historia que el pueblo evitaba. 20 años atrás, dijo, cuando la escuela estrenaba laboratorios, un transformador explotó durante una práctica de soldadura. Una estudiante llamada Daniela quedó atrapada tras un armario de herramientas. El profesor de ese entonces intentó ayudarla, pero la corriente seguía en los cables y el fuego creció. Cuando por fin abrieron el taller, hallaron a la niña carbonizada junto al taburete donde estaba sentada. Rodó el rumor de que su llanto seguía resonando entre los motores y las redes de cobre. La dirección decidió tapiar la ventana para impedir que los curiosos asomaran cámaras o invocaran su recuerdo. Lo que nadie pudo evitar fue el sonido.
Cada tarde, exactamente a las 4, Daniela volvía a llorar. Mientras don Lucio terminaba su relato, las luces se extinguieron por completo. Quedamos a merced de la penumbra turbia que filtraban los ventanales. De pronto retumbó un chirrido. Provenía del fondo del pasillo. El candado del taller se agitaba, como si alguien lo sacudiera desesperado. Corrí tras el profesor, pero él, pálido, no avanzó. Nos ordenó quedarnos. Verificó que todas las puertas exteriores siguieran cerradas y se atrincheró con nosotros en el salón vandalizado. El ruido cesó tras segundos eternos. Solo entonces se atrevió a encender su linterna. El haz tenue reveló gotas diminutas en el piso, tan negras que parecían brillar. Hollín fresco. Formaban un rastro que partía desde electricidad y serpenteaba hasta el aula. Cuando la linterna enfocó el umbral, vimos algo que me congeló: la sangre. 5 marcas diminutas de dedos tiznados en la pintura nueva, a la altura de un niño de primaria, y un nombre escrito en letras temblorosas: Dani. Belén empezó a hiperventilar. Iván apretó mi muñeca. Sentí en su pulso el mismo pánico que incendia un rebaño antes de la estampida. Don Lucio, con voz ronca, nos indicó juntar mochilas y seguirlo a la bodega contigua, que tenía salida directa a la calle. Nos atrincheramos allí. La tormenta arreció. El techo de lámina parecía a punto de desprenderse. A las 5 en punto, el ambiente cambió. Una calma fúnebre se coló entre los truenos, y entonces, muy cerca, escuchamos 3 golpecitos rítmicos contra la puerta de metal. No había viento ni ramas que pudieran provocarlos. Eran llamados. Reconocí, sin quererlo, la cadencia de las bancas cuando alguien nervioso balancea los pies. Recordé que Daniela, atrapada, había golpeado la chapa del armario antes de arder. Nadie se movió. Las linternas seguían enfocadas al suelo. De improviso, un olor intenso a plástico quemado nos invadió. Me picaban los ojos, los pulmones ardían. Sentí que me desmayaba. Cuando creí que el terror me vencería, sonó un crujido áspero, y el portón de la calle se destrabó por sí solo. El aire frío disipó el hedor. Sin pensar, salimos corriendo bajo la lluvia hasta la carretera. El cielo se limpiaba, el aguacero se desvanecía, pero detrás de nosotros, en el portón abierto, permanecían las mismas huellas de hollín, solo que ahora eran 6, como si alguien más hubiera tomado de la mano a Daniela. Nunca regresamos a pintar. Al día siguiente el director citó a nuestros padres. Aseguró que alguien había entrado a robar cableado y había provocado un corto. Yo quise creerle, hasta que encontré, en la bolsa lateral de mi mochila, un trozo chamuscado de papel periódico con las palabras «Ayúdame», garabateadas con tinta azul escolar. No se lo mostré a nadie. Lo enterré en el cafetal detrás de mi casa. Todavía sueño con la página agitándose bajo la tierra, como si alguien la sacudiera reclamando atención. Desde entonces, cada tarde a las 4, evito relojes y campanas. El recuerdo del llanto se me enreda en el oído con la puntualidad de un himno. A veces pienso que la escuela solo es una carcasa, un receptáculo fabricado sobre ruinas más antiguas, y que nuestro afán por barnizar paredes y enderezar pupitres no alcanza para tapar lo que late debajo. Otras veces creo que la explicación es más simple. El dolor no abandona el sitio donde cayó. Se oxida, se calcina, y cuando llega la hora exacta, llora para que alguien recuerde que aún está ahí, esperando a la próxima voz que se acerque a escuchar. No sé si Daniela buscaba ayuda o venganza. Solo sé que aquella tarde la puerta se abrió, y su silencio se marchó con nosotros, incrustado en la piel como quemadura invisible. Nadie volvió a mencionar nada. Don Lucio renunció un mes después. El taller quedó clausurado de manera definitiva. En la ceremonia de fin de curso, mientras la banda interpretaba marchas, juré que jamás volvería. Sin embargo, cada octubre, cuando la humedad sube desde las quebradas y la neblina recorre San Tadeo como un animal hambriento, puedo distinguir, entre los ecos del monte, 3 golpecitos que resuenan en la distancia, puntuales, insistentes.
Y entonces confirmo que algunas escuelas no enseñan con pizarras ni libros, sino con silencio y miedo, y esas lecciones, créeme, nunca se olvidan. Cráneos en el aula. No suelo dramatizar lo que vivo, pero cada que recuerdo lo que ocurrió aquella noche siento como un frío persistente se instala detrás de mis ojos y me impide conciliar el sueño. Fue en 2006, cuando estudiaba ingeniería agroindustrial en el Instituto Rural de San Miguel, un plantel perdido entre los cerros de Puebla donde el silencio nocturno suele parecer benévolo, jamás amenazante. Aquel trimestre entregábamos la memoria de campo sobre fermentos lácteos artesanales y el laboratorio de microbiología era el único espacio con incubadoras suficientes, de modo que 5 compañeros y yo nos propusimos terminar los conteos después de clase. El pronóstico anunciaba tormenta y, aún así, ninguno quiso posponer la práctica. Los plazos, como siempre, eran implacables. Las ráfagas llegaron temprano. A las 9, el viento ya golpeaba las láminas del techo con arena y briznas de zacate, llenando el ambiente de un zumbido que hacía temblar las probetas sobre la mesa. A las 10, los pasillos estaban vacíos. El conserje había apagado casi todos los focos exteriores para evitar descargas al caer los cables de la red eléctrica, una maniobra habitual en el campus. Quienes permanecíamos dentro trabajábamos con las luces de emergencia, tubos blancos que parpadeaban en intervalos de 1 segundo, y con la radio encendida a volumen mínimo para no perder la noción de la hora. El profesor Bermúdez circulaba de mesa en mesa, supervisando que no contamináramos las placas. Su presencia nos calmaba. Era un tipo pragmático, de voz baja y pasos firmes, incapaz de bromear sobre temas que no entendiera. Un trueno especialmente cercano sacudió el edificio a las 11:25. Instantes después, el campus entero quedó a oscuras. La radio murió, los motores de las incubadoras se silenciaron y los tubos de emergencia dejaron de latir. Sé que fueron apenas 2 o 3 segundos, pero bastaron para que el laboratorio se sintiera tan profundo como una cueva sin oxígeno. Saqué mi teléfono para activar la linterna. La pantalla mostró un 10% de batería. Los demás hicieron lo mismo, y una constelación de foquitos blancos flotó entre vasos y termoselladoras, alumbrando apenas nuestros rostros tensos. El profesor anunció que desconectaríamos los equipos y cerraríamos el aula hasta que regresara la energía, quizá en la madrugada, quizá al día siguiente. Nadie objetó. Con aquel viento continuar era absurdo. El instituto se compone de 4 pabellones. Nuestro laboratorio ocupa el primero, y para salir hay que cruzar el tercero, un bloque antiguo que antes sirvió de clínica comunitaria cuando la zona aún carecía de hospital. En los archivos de la biblioteca dicen que allí se practicaron cientos de autopsias durante la epidemia de cólera de los 90. La mayoría de nosotros conocía esa historia, pero la citábamos como anécdota lejana, un dato curioso para los visitantes. Esa noche, al quedar la escuela sin luz, el recuerdo de los enfermos regresó envuelto en la vibración del viento y convirtió el pasillo en un corredor asfixiante que olía a yeso viejo y humedad. Caminábamos en fila con la única lámpara, potente, la del profesor, iluminando los azulejos verdes ya resquebrajados. Los charcos filtrados por las ventanas se confabulaban con los mosaicos y hacían difícil distinguir dónde pisar, así que avanzábamos despacio. Fue entonces cuando escuchamos los quejidos. No eran gritos aislados, sino un lamento coral, ronco y profundo, como si docenas de gargantas exhalaran al unísono un dolor que no cabía en ninguna forma articulada. Provenía del ala izquierda, la sección donde hoy almacenan materiales quirúrgicos en desuso y donde existió la morgue improvisada de la clínica. Apretamos el paso, quizá más por reflejo que por decisión consciente. Cada uno debió suponer, igual que yo, que el viento colándose por las rejillas producía aquel sonido. Quise creerlo, pero el lamento tenía algo orgánico, irregular, con subidas y bajadas que ningún silbido atmosférico podría imitar.
Al girar el último codo del pasillo, la linterna del profesor resbaló sobre el piso mojado y cayó. La pantalla se apagó. Nos quedamos otra vez a oscuras, cada uno sosteniendo su minúsculo rayo de celular, insuficiente para cubrir los 10 metros restantes. Recogí la lámpara. El profesor palpó el interruptor sin resultado. La sacudió. Nada. En ese instante, el clamor que habíamos oído dejó de ser un murmullo en la distancia. Se plantó justo detrás de la puerta metálica que nos separaba del viejo anfiteatro anatómico. El metal vibró, no como si alguien lo golpeara, sino como si los gemidos empujaran el aire contra él, hinchándolo, distorsionándolo. Sentí un olor penetrante, una mezcla de formol y tierra mojada que emergía por la rendija inferior con cada suspiro prolongado. No hubo gritos de pánico porque nadie tuvo aire para emitirlos. Cerramos filas y avanzamos en silencio, aferrados a la única salida que quedaba: cruzar el estacionamiento por la puerta trasera del pabellón. El chirrido de nuestras suelas sobre el granito mojado sonaba ofensivamente alto. El profesor iba primero, tanteando las paredes a falta de luz. Yo, segundo, trataba de no mirar hacia atrás, pero era imposible ignorar la certeza de que aquello que respiraba detrás del metal podía, en cualquier momento, abrir la puerta. De alguna forma supe que si volteaba vería cómo el pasador cedía y una sombra imposible se deslizaba hacia nosotros pidiendo espacio para habitar nuestros cuerpos. Llegamos por fin al portón que da al estacionamiento. Estaba abierto. El guardia, un hombre enjuto llamado Varela, se hallaba a medio metro del umbral, inmóvil, con el impermeable agitado por la tormenta. Le hablamos, cada uno según su urgencia, mas no respondió. Parecía hipnotizado por la oscuridad exterior. El profesor se adelantó para guiarlo dentro, pero Varela dio media vuelta sin mirarnos y comenzó a andar hacia el patio, donde el agua corría sobre la grava formando torrentes que se llevaban envoltorios de comida. Lo llamé en voz baja. No, reaccionó. Entendí entonces que esa imperturbable pasividad era un aviso. Fuera, en el patio, la negrura cobraba densidad. Casi palpaba nuestros brazos extendidos. Varela continuó avanzando hasta desaparecer en la cortina de lluvia, igual que si la noche se lo tragara. No pudimos seguirlo. Preferimos bordear el perímetro interno del pabellón y salir por la puerta principal, confiando en que los generadores de la zona residencial devolvieran al menos algo de luz a la calle. Tardamos poco en alcanzar la reja exterior. Del otro lado, los postes seguían muertos. Caminamos hacia la glorieta que conecta con el barrio de Los Laureles. Solo una camioneta pasó durante todo el trayecto, los faros rotos proyectando figuras caprichosas que parecían arrastrarse sobre la cuneta. Nos refugiamos en la casa de Ernesto, un compañero que vivía a 10 minutos. No dormimos. Cada vez que el viento instrumentaba su coro sobre las tejas, imaginábamos que los quejidos paridos en el anfiteatro nos habían seguido, multiplicados, dispuestos a filtrarse por cualquier rendija. Al día siguiente, media facultad comentaba el apagón como algo anecdótico. A nadie más le constaba haber oído lamentos. Fui a preguntar por Varela. Me dijeron que nunca estuvo de guardia la noche anterior. Intercambió turno con otro vigilante para asistir a una boda en Atlixco. Quien cubría su puesto se apellidaba Carranco, un hombre robusto de bigote espeso. Nadie lo vio durante el corte de luz. La administración encontró su libreta de rondas abandonada junto a la garita, empapada, con tinta corría. Pocas horas más tarde, la crecida del arroyo que cruza detrás del instituto arrojó un cadáver contra la valla de la subestación eléctrica. Era Carranco. El forense estimó la hora de muerte alrededor de las 11:30. Ahogado. La crecida habría sido suficiente, afirmaron, aunque todos sabíamos que a esa hora el arroyo todavía no desbordaba. Regresamos al laboratorio por la tarde para evaluar los daños. Encontramos la puerta del antiguo anfiteatro abierta de par en par. Dentro, charcos de agua parduzca manchaban las camillas oxidándose. Sobre la pared norte colgaban 2 esqueletos, pedagógicos sin articulaciones. Faltaban cráneos.
Uno de mis compañeros, fingiendo aplomo, iluminó el piso bajo el anaquel principal y halló huellas de suela que empezaban donde las linternas del campus se extinguieron la noche anterior y terminaban justo frente al estante donde se guardan reactivos corrosivos. Las huellas eran nuestras quizá, pero estaban entremezcladas con marcas más finas, apenas delineadas, como si alguien hubiese arrastrado talones desnudos por el mosaico. Desde entonces, pocas cosas me resultan tan aterradoras como los pasillos, escolares a oscuras. Ni los bosques durante la madrugada ni los caminos rurales sin alumbrado se acercan al terror que se esconde en edificios que sentimos familiares y seguros. Allí, cuando la luz se apaga, la memoria de los que murieron se vuelve dueña del lugar y exige que escuchemos su dolor atrasado. Cada semestre, cuando los profesores narran anécdotas de la era del cólera o bromean con la presencia de espíritus, en los pasillos nadie repara en el silencio que guardo. Aún puedo describir la textura exacta de aquel aliento colectivo que se filtraba bajo la puerta metálica, húmedo, amoniacal, hiriente, como si las voces de los muertos todavía portaran consigo la acidez de los cuerpos que un día tratamos de preservar con formol. No sé si los gemidos que oímos esa noche pertenecían a cadáveres olvidados, o si fueron solo proyecciones alentadas por la tormenta y el apagón. Lo único cierto es que desde entonces no necesito que alguien me cuente historias para asustarme. Basta cerrar los ojos y verme de nuevo en el corredor mojado, sosteniendo una linterna inútil mientras algo inédito late a unos metros, deseoso de hacerse escuchar, de arrastrarnos al sitio donde se confunde la carne, que insiste en no morir. Eco en el aula. Tenía 11 años cuando todo ocurrió, en 1996, en la primaria Benito Juárez de San Miguel de la Cañada, un caserío enclavado entre los cafetales y la neblina perpetua de la Sierra Norte de Puebla. Éramos tan pocos alumnos que los 3 grados compartíamos el mismo edificio de madera y láminas oxidadas. Aquel octubre la directora, una mujer entusiasta llegada de la capital, organizó la primera noche de leyendas para que los internos, como nos llamaban a quienes vivíamos lejos, no regresáramos a oscuras por los caminos de terracería. La idea era sencilla. Dormiríamos en la escuela, leeríamos cuentos, y antes de apagar las velas, buscaríamos un baúl lleno de dulces escondido en el terreno que colindaba con el monte. La emoción me mantuvo despierto durante toda la tarde. Ayudé a juntar leña para la fogata con Antonio y Aurelio, mis 2 compañeros de sexto. El aire olía a ocote y a tierra húmeda, y el cielo, despejado al atardecer, prometía una de esas noches frías que hacen crujir los huesos. Después de asar salchichas y escuchar a la directora narrar la historia de San Miguel Arcángel, expulsando al demonio, un relato que conocíamos de memoria, llegó el momento del tesoro. Cada equipo recibió una linterna vieja y una pista escrita en papel reciclado. El mío decía: «Donde la sombra del pino besa la piedra». Siguiendo la luz temblorosa entramos al potrero contiguo, donde las vacas solían pastar de día. Las linternas apenas perforaban la bruma que empezaba a descender. Mientras removíamos la hojarasca vi, a unos 10 metros, la figura borrosa de una niña que no pertenecía a nuestro grupo. Vestía un camisón blanco hasta los tobillos y llevaba el cabello suelto, largo y oscuro. Creí que era la hermana menor de alguien, quizá escapada de la vigilancia de los padres voluntarios. Sin darle importancia me concentré en levantar una losa plana. Debajo hallamos la caja de galletas convertida en cofre, forrada con papel dorado. Celebramos y regresamos entre gritos al patio. Cuando al fin entramos al salón, circularon los dulces y extendimos las colchonetas sobre el suelo, de madera. La directora apagó la bombilla y dejó una vela encendida junto a la imagen de la Virgen de Guadalupe que colgaba sobre el pizarrón. Las sombras danzaban en las paredes y, pese al murmullo de los demás, empecé a sentir un peso extraño en el ambiente, como si alguien más estuviera allí, respirando muy quedo cerca de nosotros. Horas después, el rechinar del techo me despertó. La neblina se había vuelto más densa y el viento golpeaba las láminas. El frío me obligó a levantarme para ir al baño.
Crucé el pasillo apenas iluminado por la vela que aún ardía, y al salir al corredor, un sollozo suave me detuvo. Venía del ala opuesta, donde se almacenaban las bancas rotas. Imaginé que alguna niña se había asustado. Sin pensarlo, caminé hacia el sonido. Cada paso lo hacía más nítido. Llegué a la puerta del almacén. Estaba entornada y rechinó cuando la empujé. Dentro, la penumbra era casi absoluta. El llanto cesó de golpe. Busqué con la mirada un movimiento, cualquier destello, pero solo encontré el olor a madera carcomida y cuadernos húmedos. Un escalofrío me erizó la nuca y regresé al pasillo. En cuanto entré al baño, escuché un golpe seco en la ventana de la letrina. Giré y vi la misma niña del potrero, con la frente pegada al cristal, inmóvil, los ojos demasiado oscuros para reflejar la luz. Grité sin emitir sonido alguno. Mi garganta se cerró por completo. Cerré la puerta y me apoyé en ella, temblando, mientras el corazón me retumbaba. No sé cuánto tiempo estuve así. Cuando reuní valor para mirar de nuevo, el rostro ya no estaba. Corrí de vuelta al salón y me metí en el saco de dormir sin explicaciones. Pasé el resto de la noche con los oídos atentos al menor crujido, pero solo se oían el viento y el chasquido del candil. Poco antes del alba dormité, exhausto. Desperté con el rumor de los motores viejos de las camionetas de los padres que venían a recoger a sus hijos. Uno a uno fueron marchándose. Yo vivía en el ejido más alejado, y mi madre siempre llegaba tarde porque dependía del transporte de un tío. La directora me dejó reposar junto a la estufa de petróleo, mientras revisaba la lista de asistencia. La neblina de la madrugada se colaba por las rendijas, pero el ambiente era casi acogedor. Empecé a sentirme tonto por haberme asustado. Entonces, oí las pisadas ligeras de alguien dentro del salón contiguo, el de primero de primaria. La directora estaba en la oficina, así que supuse que algún rezagado buscaba su mochila. Crucé para ayudar. Adentro, frente al pizarrón, estaba la niña. Sus pies descalzos parecían flotar sobre las tablas. El camisón, ahora percudido, goteaba como si hubiese salido del río. Tenía la cabeza gacha y emitía un murmullo que no entendí. Di un paso y el suelo crujió. Al oírme alzó el rostro. No olvidaré nunca esa expresión. Los ojos vacíos, la piel pálida, el cabello pegado como algas negras a la frente. El aire se volvió helado. Sentí que me quedaba sin fuerza. Retrocedí y choqué con el marco de la puerta, clavándome una astilla en la espalda. Cuando parpadeé, la niña había desaparecido. Así sin más. Me quedé un rato quieto hasta que el sonido del motor de la camioneta de mi tío me sacó del trance. Corrí al patio, subí de un salto a la caja y no pronuncié palabra hasta llegar a casa. No conté lo ocurrido. Esa noche tuve fiebre y mi madre lo atribuyó al sereno, aunque yo sabía que era miedo puro. Pasaron semanas. Llegó el invierno y la escuela se llenó de rumores. Decían que la directora planeaba suspender las noches de leyendas porque alguien había vandalizado el almacén. Todas las sillas y pupitres aparecieron amontonados contra la ventana, como si quisieran taparla. Yo fingía no saber nada, solo deseaba acabar sexto y cambiar de plantel. El último día de clases, antes de irnos de vacaciones, la directora reunió a los grandes para limpiar el archivo. Mientras movíamos cajas, encontré una carpeta amarillenta con actas de defunción. Eran de la época en que el edificio era un internado agrícola. En los 40, sentí un nudo en el estómago al leer la primera. Nombre: Rosalinda Márquez, 8 años. Fecha de fallecimiento: 31 de octubre de 1947. Causa: neumonía. Observaciones: murió en el dormitorio mientras el resto de los alumnos celebraba la quema de calaveras. Pasé las hojas. Todas correspondían a niños que murieron el mismo día, uno cada año, siempre al inicio de la temporada de muertos. Esa noche no pude dormir. Al amanecer, mientras las gallinas cacareaban, tomé la bicicleta y regresé a la escuela. Necesitaba corroborar un detalle. Traía conmigo una cámara desechable. Brinqué la malla y crucé el patio cubierto de rocío.
El salón de primero estaba cerrado con candado. Me asomé por la ventana. El reflejo empañado me devolvió una imagen difusa de pupitres alineados. Esperé a que el sol subiera un poco más y la neblina se disipara. Entonces, sobre el cristal, se marcó una huella diminuta, como si una mano húmeda hubiese presionado desde dentro. Retrocedí sin aliento. Tropecé y caí sobre la grava. No volví jamás a San Miguel de la Cañada. Mis padres se mudaron a Huauchinango ese mismo año. Crecí, terminé la universidad, me casé y ahora trabajo en la capital. Sin embargo, cada octubre, cuando el olor a ocote anuncia la llegada de los difuntos, sueño con la niña del camisón empapado. En el sueño no me observa. Me señala la puerta del salón invitándome a entrar. Me despierto sudando, con el eco de su murmullo en la cabeza. Un susurro apenas audible que, con los años, he logrado descifrar. Falta uno. Esta madrugada, mientras escribo estas líneas para tu canal, repaso las fechas. Han transcurrido 29 años desde la primera muerte registrada en aquel archivo y 28 desde mi encuentro. Todo indica que cada octubre se cobra una vida. No sé si la cuenta sigue, pero siento la presión de un turno pendiente. El reloj marca las 3 horas en que dicen que se abren las puertas de lo que no comprendemos. Afuera, en esta ciudad inmensa suena un claxon lejano, aunque no hay motivo para que nadie toque la bocina a estas horas. De pronto, escucho un golpecito en la ventana del estudio. El cristal vibra. Me levanto con el corazón desbocado. Entre la cortina y la oscuridad distingo una mancha blanca, pequeña, quieta. La misma huella de siempre. Falta uno. Ahora entiendo que el turno es mío. El turno es mío. La doliente. Nunca me acostumbré al silencio que cae sobre los laureles después de las 6 de la tarde. Es un caserío oaxaqueño adherido al lomo de la sierra, donde las veredas trepan entre pinos retorcidos, y solo hay un claro suficientemente llano para dos cosas: la escuelita primaria y el cementerio. Ambos quedaron pegados, apenas separados por un cerco de alambre oxidado que más parecía una insinuación que una barrera. Corría 1994. Yo cursaba 5º grado, y todavía olía la madera húmeda de los pupitres cuando llegaba la neblina de 1910. La tarde. La escuela era una construcción vetusta, con muros de adobe cuarteado y techos de lámina que siseaban con cada brisa. Detrás el camposanto se amontonaba como una sucesión de dientes torcidos. Tumbas encimadas, cruces reclinadas, nichos partidos. Al sonar el timbre del recreo corríamos hasta el fondo del patio, casi tocando las lápidas, a devorar tacos fríos, de frijol. Fue entonces cuando la vimos por primera vez. Una mujer vestida completamente de negro, sentada frente a una tumba sin nombre. El velo le cubría el rostro, las manos reposaban inertes sobre el regazo, y pese al sol enceguecedor, nada parecía moverla. Al principio creímos que era una parienta cuidando a sus muertos, pero su constancia resultó anómala. Cada día, a la misma hora, tomaba asiento en la misma posición. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Cuando el maestro hacía la última llamada, al volver la vista, ya no estaba. Jamás vimos su llegada ni su partida. Solo aquel instante suspendido entre campanazos escolares. Con los meses advertí detalles extraños. La tierra ante la lápida permanecía siempre húmeda, aún en época de sequía. El césped se replegaba, como si alguien lo hubiese aplastado desde dentro, y un olor a cera fría se infiltraba en las aulas, prendiendo veladoras invisibles. Una tarde de septiembre, el maestro Ruiz nos dejó quedarse más allá de la hora por un ensayo de danzas para el aniversario patrio. El cielo se ennegreció sin aviso. Llovieron puñados de granizo y la línea eléctrica se dio con un crujido que hizo temblar los vidrios. Él corrió a buscar faroles de petróleo al almacén. Nos ordenó agruparnos en el corredor. Yo,
Con la curiosidad de un chivo, asomé la cara entre las tablas sueltas del tapanco y vi algo imposible. La mujer de negro estaba ahora dentro del patio, a menos de 10 pasos, el velo empapado pegado al rostro. Bajo la lámpara temblorosa, del maestro distinguí una mueca que no era humana, carecía de carne, un rictus de hueso pulido goteando lluvia. La borrasca cesó tan súbitamente como empezó. Cuando los faroles tomaron fuerza, el patio volvía a mostrarse vacío. Sin embargo, esa noche ninguno de los 13 alumnos quiso caminar solo a casa. Mientras avanzábamos por el sendero embarrado, sentí que el cerco de alambre vibraba, como si alguien lo rozara al mismo ritmo de nuestros pasos. Conté los raspones de metal, 13, 14, uno de más. Regresé la mirada. Detrás, en la penumbra, el velo se meció una vez. El temor se convirtió en rutina. Al llegar cada mañana encontraba en mi pupitre granos de tierra negra, aún húmedos, formando un pequeño montículo. Los barría al suelo, pero volvían a aparecer al día siguiente. Cuando lo comenté en voz baja, varios confesaron verlos también. El maestro no nos creyó. Atribuyó aquello al viento que levantaba polvo del patio. Sin embargo, empezó a cerrar la escuela con candado y encargar al conserje rondines nocturnos. No sirvió de nada. Una tarde, don Abel volvió lívido diciendo que oyó un sollozo detrás de la barda y que al iluminar solo vio el velo empapado colgado de un arbusto, como abandonado a propósito. El ciclo escolar terminó y con él, la vida infantil que conocí. Mi familia se mudó a la capital, pero la imagen de la doliente, así la bauticé en mis pesadillas, me persiguió años. Intenté sofocarla entre exámenes de preparatoria, trabajos de albañilería y la vorágine de la ciudad. No funcionó. Una madrugada de 2012 recibí la llamada de un ingeniero municipal. Una luz había dañado la vieja escuela y necesitaban un técnico para evaluar el tendido eléctrico. Yo trabajaba instalando paneles solares, así que acepté sin morderme la lengua. El camión ascendió serpenteando el mismo sendero de infancia. El bosque olía idéntico, pero la escuela se veía marchita, con los muros colapsados como costillas rotas. Ingresamos por la parte trasera. El patio era un lodazal, el cerco yacía retorcido en la tierra. Los faroles de mano cortaban la bruma, revelando grietas profundas cerca de los cimientos. Uno de los peones hundió la pala y el suelo cedió con un gemido hueco. Apareció una cámara subterránea como un nicho clandestino. Descendí con cuidado. La linterna barrió paredes de piedra y se detuvo en un ataúd de madera carcomida, su tapa desplazada. Dentro no había cuerpo. En su lugar reposaba un velo negro, perfectamente doblado, junto a un broche de plata con iniciales ilegibles y un puñado de tierra fresca que aún olía a osario. Una ráfaga extinguió la linterna, pero sentí una bocanada helada deslizarse por mi nuca y en ese instante supe que la tumba que la doliente visitaba era la suya propia. El ingeniero me encontró afuera, con los guantes embarrados y la mirada extraviada. No supe explicarle por qué me negaba a volver a entrar. Renuncié al trabajo ese mismo día. Dejé herramientas y contrato y bajé caminando hasta el campamento base, donde tomé el primer autobús a la ciudad. Desde entonces, cuando cierro los ojos, escucho el timbre escolar repicando sin alumnos, acompañado de un sollozo que dura exactamente el recreo. He intentado ignorarlo, pero cada amanecer encuentro sobre mi escritorio una pizca de tierra húmeda, formando un diminuto montículo, implacable como el recuerdo. Escribo esto con las ventanas selladas y la lámpara encendida. Afuera, la ciudad parece despierta, ajena a la historia. Yo sé que no terminará aquí. La doliente no descansará en un nicho que ya no existe, ni en una escuela convertida en ruinas. Creo que busca un patio nuevo donde sentarse a llorar, un cerco distinto que la separe unos metros del resto de los vivos. Y temo que, cuando encuentre ese lugar, sea el umbral de mi propia puerta. Tengo la certeza de que antes de amanecer escucharé el chirriar del alambre 1, 2, 3, y luego un número que nadie más podrá contar. Que quien lea esto entienda que no escribo para asustar, sino para advertir.
Hay dolores tan antiguos que no se evaporan con el paso de los niños ni con el derrumbe de las aulas. Se quedan, se diluyen en el polvo, regresan con la lluvia y se sientan a esperar hasta que alguien los mire de reojo. Ojalá no seas tú quien lo haga, porque ya no podrás dormir en paz y el recreo, lo juro, nunca volverá a sonar igual. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.